Bienvenidos a su programa Llamados a Gobernar. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tel Aviv en Israel. Alabamos a nuestro Dios por esta bendición que nos permite nuevamente en esta semana poder compartir las Sagradas Escrituras con todos ustedes. Agradecemos también a nuestros pastores y a nuestra cobertura, al licenciado Moisés Castillo Bedoy y a su esposa Jessica, por darnos esta oportunidad de compartir la palabra santa de Dios con libertad para las naciones mundiales. Un saludo a todos nuestros amigos, hermanos y pastores, a todos nuestros hermanos que nos vean a través de este medio. Bien, amados hermanos, en esta ocasión queremos compartir un tema muy importante. Algo que puede parecer básico, esencial, muy simple, pero que en realidad afecta tremendamente cuando no logramos comprenderlo en su totalidad. El tema de hoy es prueba o tentación. Prueba o tentación. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué es necesaria la prueba? ¿O es necesaria la tentación? Vamos a tratar de explicarlo en el transcurso de este programa. Yo le voy a pedir que usted ahí tome una hoja o su cuaderno y un lápiz para que anote todos estos puntos que son muy importantes para todos nosotros en nuestro crecimiento y desarrollo como hijos de Dios. El tema vamos a estarlo tratando en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, del primer versículo al versículo 5. Y la segunda parte es en el mismo capítulo 1, del versículo 12 al 15. Por favor, no lo lea en este momento porque lo vamos a ir tratando poco a poco para no adelantarnos hasta que vayamos juntos en el nombre del Señor. Un detalle importantísimo de la carta del apóstol Santiago para todos nosotros es que tiene 108 versículos. Pero lo más importante es que tiene 54 mandamientos. Y nos preguntamos, hermano, ¿mandamientos en el Nuevo Testamento? ¿Mandamientos en el tiempo de la gracia? Escuche bien. Por eso le digo que anote, porque esto es muy importante. Cuando Dios dio la ley a su pueblo escogido, ¿verdad?, expresado en mandamientos, quiero decirles que había gracia también ahí. De hecho, ni el pueblo de Israel ni la iglesia de Jesucristo nunca va a ser salva por obras o salvos por obras. Siempre por encima de todo eso estuvo y está la gracia de Dios. Así que en la ley de Dios dada a su pueblo había gracia. Y ahora, la gracia que nos es dada a nosotros en Cristo Jesús, también hay ley. Escuchen bien. La gracia de Dios no es libertinaje. En la gracia de Dios hay ley también. Dios nunca nos ha dejado sin ley. El hecho de vivir en la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, eso no quiere decir que el cristiano no tenga ley. Tenemos ley de Dios, escuchen bien. Y lo repito, la gracia de Dios, en la gracia de Dios hay ley. Nunca nadie, ni el pueblo de Israel, ni la iglesia de Jesucristo, nunca va a ser salvo por obras. Siempre en la ley de Dios hubo gracia. Y ahora en la gracia de Dios también hay ley. Y es importante que entendamos esto. Por eso en el nombre del Señor lo estoy repitiendo. Entendamos pues esto. La epístola del apóstol Santiago contiene 54 mandamientos para nosotros como iglesia de Jesucristo. No es legalismo, no es religiosidad, no tiene nada que ver eso. Escuchen, los mandamientos de Dios no tienen nada que ver con la religión en el sentido en el que vamos a expresarlo, a enseñarlo en este momento. No tiene nada que ver con la religión. Esto es estilo de vida, voluntad de Dios en tu diario vivir. Escuchen bien esto. La palabra del Señor nos enseña
Vamos a empezar a leer al apóstol Santiago, su epístola, y ponga mucha atención, por favor, porque esto es muy importante. El tema de hoy, lo repito, prueba o tentación. ¿Por qué somos probados? ¿Es porque somos demasiado justos e inteligentes? ¿O es porque somos muy pecadores y tontos? ¿Cómo es esto, hermano, que Dios nos pruebe porque somos tontos? Somos justos porque somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Cuando Dios nos ve, ve la justicia de Cristo en nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 1. Y tontos, porque no entendemos el propósito de las pruebas, y ahí es donde hemos vivido por muchos años. Escuchemos bien. No sabemos el propósito de las pruebas. Es importantísimo. Y perdonen por la palabra que estoy utilizando. La palabra de Dios utiliza la palabra torpe. Es muy parecida. Pero vamos a entender esto. ¿Por qué no nos desarrollamos como Dios quiere? Porque no entendemos el propósito de las pruebas. Por eso la Biblia en cierto sentido nos llama torpes, porque eso obstruye nuestro desarrollo y crecimiento como hijos de Dios. Cuando Dios nos prueba, culpamos al diablo, y cuando el diablo nos tienta, culpamos a Dios. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama torpeza. Vamos a entender y vamos a darnos cuenta en qué clase de sabiduría nos hemos estado moviendo, si en la sabiduría terrenal o en la sabiduría de lo alto, en la sabiduría divina. Vamos a entenderlo en el nombre del Señor. Escuchemos lo que nos dice el apóstol Santiago, pongamos mucha atención. Si te interesa tu crecimiento y tu madurez como hijo de Dios, anota, escribe, porque esto es muy importante para tu vida. Vamos a escuchar muchas cosas que no habíamos escuchado antes. Empieza el versículo 1, es decir, capítulo 1, y el versículo primero, vamos a empezar y dice: hermanos míos, por ahí empezamos. La palabra hermanos, un lenguaje de iglesia, un lenguaje de comunidad cristiana, un lenguaje fraternal. Hermanos, hermanas, hermanas, hermanos. No pasemos por alto esto. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo. Escuchen esto. La palabra sumo en hebreo es gadol, y significa grande, algo grande. Si hay algo grande, es que hay algo más grande. Y la recomendación nos dice sumo gozo. Es la misma palabra que se utiliza para sumo sacerdote. Es decir, arriba del sumo sacerdote ya no había otro. Esto significa que hay gozo, y hay un gozo más grande. Entendamos esto. Es la palabra gadol, un gozo grande, por encima de todas las alegrías, por encima de todos los gozos, para entenderlo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Escuchemos. Esta palabra o esta frase, diversas pruebas, es un ciclo de vida. Es decir, nunca se van a terminar. Es un ciclo de vida, diversas pruebas. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo. La palabra saber tiene que ver con el conocimiento.
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Vean, estamos resaltando estas palabras: perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Como mencioné hace un momento, el sumo gozo debe de estar por encima de las diversas pruebas. ¿Y qué son las diversas pruebas? Es el ciclo de vida que estamos viviendo como cristianos o como hijos de Dios. Entendamos esto. Y el gozo, la palabra gozo, sumo es uno, y gozo tiene que ver con el fuego, con el fervor, con la pasión nuestra por Dios. Fervientes en espíritu. Esto significa una alegría muy grande, impulsada por el fervor, por el fuego del Espíritu Santo. Vean qué interesante es esto, la palabra sumo gozo. Escuchemos, por eso es que nosotros no entendemos lo demás, porque para nosotros simplemente son palabras, son textos conocidos. Debemos aprender en el nombre del Señor. Y repito, las diversas pruebas significan el ciclo de vida que como cristianos estamos viviendo. Y aquí el apóstol Santiago da por hecho de que nosotros sabemos ese hecho. Dice sabiendo. La palabra saber tiene que ver con el conocimiento. Es un conocimiento anticipado, es el conocer las cosas. Escuchemos, Dios no prueba nuestra santidad ni nuestra inteligencia. Dios sabe quiénes somos. Dios tampoco prueba nuestra pecaminosidad ni nuestra falta de sabiduría. Claramente el texto nos dice que Dios prueba nuestra fe. Si nosotros diezmamos y ofrendamos como es la voluntad de Dios y Dios prueba nuestra fe, vamos a salir victoriosos. Si ayunamos y oramos y escudriñamos las sagradas escrituras y Dios prueba nuestra fe, vamos a tener victoria. Pero si no practicamos estas cosas en la obediencia y con el propósito de Dios, si no las practicamos, si no obedecemos, cuando Dios pruebe nuestra fe, vamos a tronar. No vamos a pasar de nivel, no vamos a subir un escalón.